quiero recordarles a cada uno de ustedes que esta es ya la última sesión de todas. Tratamos, en las otras partes tratamos, la primera que tratamos fue el dinero en su hogar. El segundo fue la mayordomía. El tercero fue las prioridades financieras. El cuarto, cómo establecer objetivos financieros. El quinto, los créditos, los préstamos y deudas. Y este que es el de hoy, tenemos diezmos y ofrenda. Es bien importante entonces que nosotros entendamos que cada uno de estos temas son de vital importancia para la familia. ¿Y cuánta familia no hay que en el día de hoy no están, se han divorciado? Porque exactamente por eso, porque lo financiero ha hecho que esos hogares se divorcien, que esos hogares terminen. Porque cuando no hay esa estabilidad financiera, un hogar no puede marchar bien. Entonces es un deber de nosotros como familia tratar de que lo financiero no sea uno de los obstáculos para que nuestros hogares sigan creciendo, se sigan hacia adelante. Por lo que el tema de hoy, un tema que yo digo que es un tema que casi nunca se menciona mucho, que principalmente las iglesias no quieren mucho hablar de ello, porque cuando hablamos sobre los diezmos y ofrendas, son temas un poquito, principalmente los pastores, siempre se echan un poquito para atrás y no quieren mencionarlo. Pero hoy, gracias a Dios, hoy lo tenemos aquí con nosotros y me ha tocado a mí hablar de él, o nos ha tocado a nosotros hablar de este tema. Quiere decir que este es un tema que lo vamos a entre todos a dilucidar para que en el nombre del Señor, nuestro Dios, lo pongamos realmente en la importancia que merece, que es los diezmos y las ofrendas y lo que es la generosidad, como algo bien importante. Entonces, todos tienen libros. Amén. Si todos tenemos libros, doña, coja su libro. Coja su libro, doña. Vamos a léase la primera, por favor. El diezmo fue dado como una dinámica para ayudar al hombre a reconocer que todo es de Dios. Esto encontramos la cita en Génesis 14:20. En Génesis 14:20 encontramos esa cita. Yo tengo aquí, y los heteos y los fereceos y los rafaitas. Eso es lo que dice. 85. ¿El libro suyo? Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso está mal. Bueno. Génesis 14:20. 14:20. Sí. Bueno. Pues el segundo punto, después los averiguamos para que continuemos. Fue dado antes de la ley de Moisés. Estos son los puntos que vamos a tratar. Proveyó, dice el tercero, proveyó para todas las necesidades materiales de la tribu de Leví, tribu escogida y apartada por Dios para servirle a tiempo completo. Eso está en Números 18:21. Estos son los temas que vamos a tratar, vamos a leer para entonces después dilucidar. Y aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Eso es, hermana, ¿leyó usted? Número 18:21. Y el cuarto, ¿quién lo puede leer, por favor? Dios declara que el no apartarle el diezmo a él es robo. Malaquías 3:8. Léaselo otra vez, hermano, porque eso está como duro. Dice que Dios declara que el no apartarle el diezmo a él es robo. Malaquías 3:8.
Y eso lo dijo el mismo Señor. Dijo eso. Eso Dice no aquí, robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las primicias. Amén. Amén. ¿Y el próximo? Claro. ¿Quién lo puede leer, por favor? Cristo y el diezmo. ¿Tiene la cita, hermano? No, porque Pero mira, eso se desglosa. Se desglosa en A y B. Parte A y parte B. Ok. ¿Puede alguien? Ay de vosotros, Ok. escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y está en Mateo 23, 23. Ya se la ve. Y la B, ¿cómo? Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3:10. ¿Me pueden leer Malaquías 3:10? Alguien, por favor. Para que confirmemos lo que dice aquí, lo que dijo el hermano. Malaquías 3:10. Eso mismo, ¿eh? Es lo mismo, Sí. ¿verdad? Amén. 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 Pues vayamos a la siguiente página. Preguntas para el grupo. Preguntas para el grupo. Primera pregunta, Doris. Léase, por favor. Siendo que el diezmo no es un mandamiento, ya que fue dado antes de la ley de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué deben de los ¿Por qué ¿Por qué deben los cristianos dar su diezmo? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Siendo que el diezmo es un mandamiento, ya que fue dado antes de la ley de Moisés, No es. ¿por qué deben los cristianos dar su diezmo? Esa es una pregunta para nosotros. Dice que no es. Que no es. No es un mandamiento. O sea, los mandamientos son 10, ¿verdad? Y ese no está como un mandamiento. Ajá. Sí, exactamente, no es un mandamiento, ya que fue dado antes de la ley de Moisés. ¿Por qué deben los cristianos dar su diezmo? Es una pregunta. ¿Por qué entonces debemos los cristianos debemos de diezmar? Yo diría para estar bien con Dios, primeramente, y porque la Biblia lo dice. Hay un sinnúmero, uno lee la Biblia y habla del tiempo. Por agradecimiento a Él también, porque Él nos da. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. ¿Alguien más? Es una promesa. Una promesa. Hermanos, ¿están la mano? No, eso es una forma de obediencia y de que mi corazón no está, porque lo material, eso es lo que nos cuesta más a nosotros desprendernos de eso, para que nuestro corazón no crea que su confianza está en la riqueza material, que nuestra riqueza está en el Señor. Y es una forma de dar de eso que nos cuesta tanto a nosotros, para que nosotros nos desprendamos más de eso. Amén. Hermanos, ¿están la mano? Porque todo es de Él y todo pertenece a Él. Amén. Y simplemente nosotros administramos, el Señor nos da para administrar, porque Él nos da la fuerza, nos da la energía, nos da el día, nos da la hora, todo nos lo da Él y es de Él. Eso, en vez de nosotros dar el 10, debiéramos dar el 90, porque todo es de Él, pero Él por gracia nos lo deja, nos bendice a nosotros, cogiendo nosotros el 90, que todo le pertenece a Él. Y entonces le damos el 10, que es algo simple, pero a veces ni eso queremos hacer, pero todo es de Él. Amén. 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 Hermano. Y como dijo Mari, que todo es de Él, y también lo que dijo Freddy, el Señor nos prueba. Claro. El Señor dice, probadme en esto. Malaquías 3:10. Que hay un acto de desprendimiento. No es que al Señor le hace falta ese 10%, Él no le hace para nada falta, porque Él es el dueño de todo lo que existe, el dueño del oro y la plata.
Pero él quiere probarnos a ver hasta dónde. Amén. ¿Alguien más? ¿Qué Y si él mismo nos dice aquí, en la 4, que dice, Dios declara que no apartar el diezmo es robo. El mismo Dios nos lo dice. Malaquías 3:10. ¿Alguien más? Sí. Creo que bastante. Es algo de lo que no se habla mucho en el Nuevo Testamento, y de acuerdo a la pregunta, lo presenta como que ¿por qué deben los cristianos dar el diezmo si no es un mandamiento? Recordemos que los mandamientos dados a Moisés fueron 10. Y luego el Señor simplificó los 10 mandamientos en 2: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, aunque la ley del diezmo en el Nuevo Testamento no está establecido explícitamente, pero sí en la forma en que Cristo trató a los fariseos que diezmaban, eran muy buenos diezmadores, pero se olvidaban de lo más importante de la ley, que era el amor hacia el semejante. Entonces, en la parte A del punto 5, donde habla de Cristo y el diezmo, la parte final dice que esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué era lo necesario hacer? Dar el diezmo, pero también amar al prójimo. O sea, no encontramos que el Señor se opone al diezmo, sino que es bueno que lo haga, que era necesario hacerlo, lo que le está diciendo. Ahora, por otro lado, hay muchos que también hablan con relación al diezmo del Nuevo Testamento, y que no era una práctica como tan común. Recordemos también que al Señor Jesús los fariseos y los saduceos y los escribas vivían acusándole, vivían buscando cualquier forma para señalarle. A Jesús nadie lo señaló nunca por no llevar el diezmo, ni a su familia, siendo que Jesús venía de una familia judía devota, José y María. Se entiende que ellos eran practicantes también del diezmo, porque también acostumbraban a llevar, cuando llevaron el niño al templo, era una de las ordenanzas del Antiguo Testamento, donde el niño era presentado ante el templo, y además cuando cumplió los 8 días de nacido también fue llevado al templo, fue presentado. O sea, ellos cumplieron con los requisitos que habían sido establecidos en aquella época. Entonces, como decían algunos de ustedes, el diezmo fue practicado en el Nuevo Testamento, al igual que en el Antiguo Testamento. En el tiempo de hoy, el diezmo viene transformándose de acuerdo a la sociedad en que vivimos. En aquella época era una sociedad agrícola y la gente llevaba el 10% de los productos que cultivaba. El que cultivaba trigo, cebada o cualquier otro tipo de grano para la alimentación de la gente o del pueblo, ellos lo hacían llevando como la primicia. Incluso había una dentro de las grandes fiestas judías, lo que se llamaba la fiesta de la primicia o fiesta de las cosechas, que era algo en el cual se llevaba lo primero, el 10% de la producción de cada familia. En el tiempo en que vivimos ya no se practica de esa manera, se practica con dinero, porque dinero es lo que se maneja en el tiempo de hoy, y con dinero que se pagan las cosas, los que sirven en el templo y también los que organizan lo que es el pago de las utilidades, mantener el edificio, y también servir de bendición a otros llevando ofrendas y misioneras y otros detalles. O sea que el diezmo es una forma bíblica de también ser bien organizado. Cuando nosotros sabemos distribuir bien nuestra finanza y apartamos el 10% para el Señor nos bendice en el resto del 90%, porque es un principio de organización también, el diezmo. Amén. Hay muchos que no dan el diezmo y lo pierden todo, no tienen nunca nada. Sí. El cristiano devoto y fiel a Dios da su diezmo, y de lo que le sobra, de lo que le queda, con eso se administra. Amén. Y vive una vida cómoda también. Amén. 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 Hermana Caridad, ¿qué le En Samaná, si ustedes han ido a la iglesita que está en la montaña, que es una iglesia que trajeron los esclavos, que está allá, que le dicen la church,
todavía se acostumbra en octubre, todos los campesinos van y llevan sus primicias al altar. Y eso es una festividad muy linda, le llaman harvest. Y eso se ha hecho por generaciones. La fiesta de las cosechas, La fiesta que de las se cosechas. practicaba en el pueblo de Israel. Sí, y todavía ellos lo hacen. Es bueno, mira, yo leí, no estaba claro, pero leí de que en Colombia había un señor que tenía una finca que colindaba con, que lo que la dividía era una alambrada. La finca del señor, de ese señor, siempre tenía café, en todas las épocas. Y la otra, la del lado, que era la misma tierra, el café nunca se dio bueno. Y entonces, un día, el dueño le pregunta, pero venga acá, ¿y por qué usted siempre tiene café? Y el café mío es tan malo. Dice, porque yo tengo un abono. Un abono. ¿Y cómo se llama ese abono? Entonces le dijo, ese abono se llama Malaquía 3:10. Entonces, Malaquía 3:10.